Hola amigos, muy buenos días. Si ustedes están preguntando, bueno, yo quiero creer en Jesucristo, yo creo en Él, yo quiero ser su discípulo, pero ahora ¿qué sigue? ¿Qué tengo que hacer? Y aquí el apóstol Pedro nos da una respuesta. El día de ayer terminamos su primer carta, hoy arrancamos la segunda carta de Pedro, que es muy breve, son solamente 3 capítulos y de aquí al próximo domingo la vamos a leer y vamos a meditar en ella. Déjenme leer el primer capítulo y los versículos del 1 al 11. Y dice así esta segunda carta de Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de nuestro Señor Jesús. De entrada, el apóstol Pedro está dando la autoría de su carta y se está presentando a sí mismo como siervo y apóstol del Señor Jesucristo. Pero él va a agregar una frase que es muy importante. Dice, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Este es uno de los textos en la Biblia en los que se le menciona a Jesucristo como Dios mismo. Dice, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No hace una distinción entre que Jesucristo no sea Dios o que Dios sea una persona y Jesucristo es otra persona. Lo une y nos da un texto en el que se confirma una vez más la divinidad del Señor Jesucristo. Y lo que dice el Evangelio de Juan, que Dios se hizo carne en la persona de Jesús. Y es lo mismo que el apóstol Pedro nos está afirmando aquí. Y dice que abunden en ustedes la gracia y la paz. ¿Qué es la gracia? Es el favor inmerecido de Dios en nuestra vida. Que Dios nos da aquello que no merecemos. ¿Qué es aquello que Dios nos dio? Bueno, nos dio su amor y nos dio su perdón a través del Señor Jesucristo. Y cuando hemos recibido esa gracia y ese amor, se traduce en paz en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con las personas que nos rodean. Dice versículo 3, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Me llama la atención como Pedro, ya siendo un anciano, al escribir, habla en cada palabra, está dando todo un concepto, está resumiendo conceptos importantes y dice su divino poder. Una vez más, habla del Señor Jesucristo, que su poder no es humano, que su poder viene de Dios y dice que Él nos ha dado todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Yo preguntaba al principio, bueno, y ahora que conozco a Jesucristo, que confío en Él como mi Señor y Salvador, ¿qué sigue? Bueno, una de las cosas que dice Pedro es, no te preocupes, porque ese poder que ha obrado en ti para hacerte renacer al Evangelio es el mismo poder que te va a guiar todos los días. Dice versículo 4, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Les digo que es impresionante lo que escribe Pedro. Al final habla de que nosotros tendremos la naturaleza divina, que es la naturaleza del Señor Jesucristo. Porque el plan de Dios es que nosotros, que hemos renacido en el Evangelio, lleguemos a ser a la medida, a la estatura del Señor Jesucristo. Y después de que seamos renovados y transformados y santificados, tendremos la naturaleza divina. Y dice que para eso Dios nos ha dado preciosas y magníficas promesas. Amigos, nuestra vida como seguidores de Jesús no sería la misma sin las promesas de Dios. Porque nosotros no vemos lo que venga el día de mañana. Nosotros no tenemos la capacidad de ver el futuro. Y lo único que Dios nos ha dado son sus promesas. Esas promesas que son las que nos sostienen ante la imposibilidad de ver lo que viene en el futuro. Dice versículo 5, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios el afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Por estas cualidades se abundan en ustedes
porque esas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Dice que si podemos añadir a nuestra fe es nuestra confianza en Jesucristo como Señor y Salvador, si le podemos añadir nuestra virtud, y pudiéramos traducirlo como piedad, pudiéramos traducirlo como obediencia. Si nuestra confianza en Jesucristo le podemos añadir nuestra obediencia a Jesucristo, y si a esa obediencia le podemos añadir entendimiento, que es el conocerle más a Él, quién es Él, cómo es Él, cuáles son sus planes, qué espera de mí, y a ese conocimiento de Dios le añadimos dominio propio, que hablábamos en un devocional anterior. Dominio propio es también como templanza, como el control de nuestros malos deseos. Es decir, nosotros por nuestra naturaleza humana, nuestro corazón está lleno de malos deseos. ¿Qué es un deseo malo? Todo aquello que se opone a la voluntad de Dios para mi vida. Y cuando nosotros podemos, en esa sensibilidad que nos da nuestra relación con Dios, identificar aquellas cosas que ofenden a Dios, dice Pedro, bueno, ejerzan el dominio, el control sobre esos malos deseos. Y dice esto, añádanle constancia, que la constancia se puede traducir también como perseverancia, como paciencia. Es decir, es un proceso, no es algo que suceda de la noche a la mañana. Los cristianos aprendemos a vivir en obediencia a Dios en el paso del tiempo, con mucha constancia. Y a eso dice, agréguenle devoción a Dios. La devoción a Dios es cuando nos entregamos a Él, cuando refrendamos nuestro compromiso de decir, Señor, te pertenezco, tú eres mi dueño, tú eres mi Señor, que tu voluntad se haga en mi vida. Y dice, a esa devoción agréguenle afecto fraternal, que se habla del amor entre los cristianos, entre los hermanos de la misma fe. Dice, y al final, para que a ese afecto fraternal le agreguen el amor. Nuestra relación con Dios inicia por su amor derramado en nuestra vida. Y la plenitud de nuestra vida y de nuestra relación con Dios y con las personas que nos rodean es el amor de Dios que inunda nuestros corazones. Por eso en un pasaje Pablo habla que podamos conocer lo grande, lo alto, lo ancho del amor de Dios, dice él, porque cuando conozcamos esa plenitud en el amor de Dios, podemos tener vidas plenas. Y Pedro lo que está diciendo, porque esas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. Pedro se aplicó. Pedro está dando elementos muy importantes de cómo hemos de vivir aquellos que queremos ser discípulos de Jesucristo. Yo te invito a que estos pasajes los leas en tu Biblia, subrayes estos textos y medites seguidamente en ellos. Dale varias repasadas, varias leídas en varias versiones, que Dios nos ayude a comprender, porque Pedro está hablando al final de sus días y lo que él está diciendo es un resumen, diciendo de lo que él vivió, de lo que él se frustró, de lo que él le falló a su Señor. Ahora él nos escribe para decir, para que ustedes no tengan vidas inútiles y sin provecho, vivan de esta manera. Lo que Pedro está diciendo es su experiencia, pero yo quiero orar por ti, como dice Pedro, que la gracia y la paz de Dios abunden en tu vida. Padre, gracias por esta palabra del apóstol Pedro. Gracias porque él escribe con todo su amor para ayudarnos a aquellos que vamos conociendo cómo ser cristianos, cómo ser tus hijos, cómo seguir a Jesucristo. Te ruego que estas porciones que de pronto nos resultan difíciles de entender, danos la paciencia para que al leerla varias veces y meditar en ellas podamos agregar a nuestra vida aquellos elementos que nos hacen falta, como dice Pedro, para que al final podamos tener una vida provechosa, para que no nos perdamos en el camino y que podamos crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor Jesús en nuestra vida. Yo ruego por las personas que miran este video, en este día derrama de tu gracia y que esa gracia derramada en su vida se traduzca en paz en sus corazones, paz en su relación contigo, paz en su relación con las personas que le rodean, paz en medio de las tribulaciones y de las dificultades del diario vivir. Dependemos de tu gracia y te rogamos que nos llenes de ella. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos el día de mañana.